o los pacientes o el individuo en el cual estamos haciendo el análisis respectivo de la biometría. Entonces nos vamos a referir a ello y vemos y decimos de que la biometría se denomina también citometría o citología hemática, ¿verdad? Estamos hablando entonces de las células, de las características de la célula de la sangre. Y como conocen ustedes, es un estudio de laboratorio, ¿verdad? Es un estudio de complementario que se frecuenta o que se solicita frecuentemente de acuerdo a protocolo, de acuerdo a la clínica, al hospital o al centro donde ustedes trabajan. Entonces nos proporcionan protocolos en los cuales se debe cumplir, ¿no? Tanto para los pacientes ambulatorios como también para los pacientes hospitalizados. Vean ustedes de que sí o sí se tiene que pedir este examen, que es un estudio bastante completo para hacer el análisis respectivo de un paciente, no siempre con patología, sino con un paciente que esté sano o con un paciente ya con diagnóstico o con sospecha de patología. Entonces hablamos de lo que es el hemograma, ¿no? Y no es nada Doctor, más que una prueba. doctor, ¿Sí? disculpe, su pantalla no está cambiando, doctor. Nada. No, doctor, sigue en la primera diapositiva. Sí, ¿Qué problema, caracho? Está viendo algún problema, yo no sé qué es lo que está pasando. A ver, voy a salir nuevamente. Ahora, Sí, doctor, Sí, ya ha doctor. ahora sí, cambiado de doctor. diapositiva. o sea, pero la anterior no vieron. Introducción, no. No. No, doctor, no se vio nada. Voy a salir un cachito, entonces me espero. Ahora, Ahora sí, doctor, ya se ve. bien, entonces habíamos indicado de que la biometría hemática se denomina también citometría o citología hemática y es un estudio pues de rutina dependiendo del protocolo que se tenía en cada institución de salud. ¿Ya? Entonces, y esto, o como estudio de protocolo, se tiene que solicitar tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, tanto entonces también en pacientes sanos como en pacientes que tengan ya un diagnóstico de patología o con alguna sospecha de patología. Me cortan, por favor, cuando no haya imagen. Entonces decimos de que el hemograma es una prueba, ¿verdad? Es una prueba bastante de rutina, es un perfil y se considera entonces como un perfil, ¿verdad? Ya que agrupa distintos tipos de parámetros, es decir, medidas ya aprobadas dependiendo entonces del estudio que se va a realizar, dependiendo de que si es un estudio manual o si es un estudio realizado en ciertos equipos, ¿verdad? Entonces, de ello se va a considerar como un perfil y que se va a considerar de toda la serie de parámetros y se va a evaluar la integridad cuántica y cualitativa, como les había indicado, de todo lo que son los elementos celulares presentes en sangre, eritrocitos, blancos y lo que son las plaquetas. Entonces, no se olviden de que cuando hacen un estudio de tipo hematológico, se tienen que valorar aspectos cuanti y cualitativos. Y de ello, entonces, hablamos de lo que es el hemograma, ¿verdad? Y se ha denominada o se denomina hemograma al conjunto de magnitudes hematológicas. Entonces, cuando yo hablo de hemograma, me estamos refiriendo a la cantidad, a números, ¿verdad? Estamos viendo números, es decir, el aspecto cuantitativo de cada serie, es decir, una magnitud, un número determinado de células blancas, un número determinado de glóbulos rojos y un número determinado de plaquetas. A eso se denomina entonces hemograma o me estoy refiriendo cuando hablo de magnitudes hematológicas y son imprescindibles para un examen elemental de sangre, en verdad, y cuyo estudio siempre es necesario en cualquier tipo de enfermedad o también para hacer entonces el estudio o el control periódico de salud que se realiza en cada alumno o en cada, perdón, en cada paciente. Doctor, disculpe, perdón que le moleste. Sí, sí,
Doctor, tengo entendido que la clase solo es para las personas que no pudimos rotar y prácticamente estamos más de 100 personas y las personas que no hemos rotado, algunos de mis compañeros no pueden ingresar porque están prácticamente todos. No, tendría que ser solamente para los que no han rotado. Podría Los que decirles, no, doctor, porque hay un montón de los compañeros que ya han rotado y mis compañeros que no han rotado no pueden ingresar. claro que sí, eso debe estar habiendo algún problema. Y saben que mi capacidad de Zoom no me va a proporcionar más de 100. Y doctor, tampoco está cambiando su pantalla otra vez. Nuevamente se ha quedado. Sí, doctor. Entonces, por favor, yo les solicitase a todos los que han rotado, se salgan de la reunión y den cobertura, entonces, para que ingresen sus compañeros, aquellos que no han rotado. Por favor, les agradecería y gracias por haber tratado de ingresar y de entender y de comprenderme. Por favor, entiendan entonces a sus compañeros. Hola, Doctor. ¿cómo es esa imagen? Sí, doctor, está recién en la diapositiva número 4 está. Hemograma, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, quiero saber si los demás compañeros ya se han registrado, han logrado ingresar o es que tienen todavía dificultades para proseguir con el tema. ¿No entienden? Ya, por favor, entonces, a los que han rotado, les den cobertura entonces a sus compañeros, por favor. Entonces vamos a proseguir para no cansarles, ¿verdad? Y habíamos indicado de que el hemograma consideraba magnitudes hematológicas y estas magnitudes no son nada más que la cantidad determinada de glóbulos blancos, rojos y plaquetas ya estipuladas por el estudio. Es decir, en determinados estudios nos dan parámetros, ¿verdad?, de estudio, por decirles, en los glóbulos blancos entre 5.000 y 10.000, y los glóbulos rojos lo mismo que en las plaquetas, ¿verdad? Estuviéramos hablando entre 150 y 400.000. Entonces, a eso yo me refiero como magnitudes hematológicas, es decir, las cifras ya estipuladas o como parámetros que vamos a considerar para el estudio. Habíamos indicado de que es un estudio es necesario tanto para el diagnóstico ya de cualquier enfermedad o también para realizar el estudio o cuando realizamos el control periódico de salud. No se olviden de que este es un primer estudio que se solicita en todo paciente que acude a consulta, tanto como primera consulta o también para realizar para control entonces, de ciertas patologías, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un tratamiento y establecemos ya el tratamiento en base a un diagnóstico, en base al hemograma, tenemos que realizar un control periódico también con otro hemograma para poder determinar si el tratamiento que hemos establecido ha resultado positivo y está habiendo una mejoría o un pronóstico adecuado del paciente. Para ello, entonces, de que el control del hemograma es un estudio bastante importante. Se considera como un examen de laboratorio, ¿no? En realidad solo valora el estudio de las 3 líneas celulares, como habíamos indicado, y cada uno también con funciones diferentes entre sí, pero que tienen en común que producen a nivel de médula. ¿Qué quiere decir entonces este último párrafo? Que a través del hemograma podemos considerar también o evaluamos lo que es el eritrón, tanto el eritrón fijo como el eritrón circulante. El eritrón fijo nos está proporcionando la calidad de hematopoiesis y de eritropoiesis que se está generando en la médula ósea. En cambio, el eritrón circulante está representado por todo lo que son las células maduras y nos está reportando de que esas células están viniendo o están proviniendo de la médula ósea
y en una forma bastante normal. Entonces, dense cuenta de que cuando estas cifras del eritrón circulante comienzan a modificarse, nos hacen sospechar de que existiese o no la posibilidad de algún cambio en el eritrón fijo. También habíamos indicado de que el hematocrito, perdón, el hemograma, se ve la imagen, perdón. No, doctor, no está cambiando la diapositiva otra vez. Nuevamente. Sí, Pucha, qué problema. Yo no se sé qué es trancó lo en que la pasa. 4. Ahora, Sí, estamos en la diapositiva 6, doctor. documento legal, ¿verdad? Sí, Ya, entonces decimos de que es un documento legal porque es parte del expediente clínico. Y conocen ustedes muy bien de que cuando no cumplen la solicitud de un protocolo, entonces estamos haciendo de que el expediente clínico esté mal manejado por el médico y tenga posteriormente algún inconveniente legal. También decimos de que es un documento solicitado a través de un documento como es el consentimiento informado. Se tiene que considerar entonces de que para realizar un hemograma, para realizar la extracción sanguínea de un paciente, se debe realizar con consentimiento informado. No se olviden de que existen ciertas religiones, ¿verdad? O ciertos grupos religiosos donde no es permitido entonces la utilización o la toma de muestras y tampoco la aplicación entonces de soluciones o componentes sanguíneos. Para ello, entonces, tenemos que realizar y tener que solicitar un consentimiento informado para no tener posteriores complicaciones de cuestión de tipo de mala praxis o de problemas de tipo legal. Entonces, tenemos que considerar también ese aspecto. ¿Se ve la imagen? no, doctor, no cambió, sigue en la 6. Ahora Ahora, sí, sí, doctor. ya, entonces vamos a hacer eso. También hemos indicado de que es un documento gráfico. ¿Por qué es un documento gráfico? Nosotros no estamos observando en el examen no estamos viendo la sangre, pero sí estamos observando las células expresadas en números, en símbolos. Por eso entonces decimos de que es un documento gráfico. Algunos otros documentos también nos muestran la calidad de la sangre y la representación gráfica de la sangre a través de qué? De histogramas y también de los dispersogramas. Consideramos un histograma a la representación gráfica de una determinada célula expresada en centolitros, en volúmenes. Entonces, por eso digo de que es un documento gráfico, ¿listo? No estamos observando nosotros la sangre, sí, pero células que nos están indicando de la calidad y expresada en gráfico. Entonces, una representación gráfica de los elementos formes es evidente el aspecto cuantitativo de las células del eritrón circulante, demuestra el aspecto cualitativo de las células formes del eritrón fijo y circulante y nos demuestra a través de los histogramas el aspecto gráfico de los volúmenes celulares. ¿Qué parámetros vamos a utilizar? ¿Verdad? En la actualidad, la biometría hemática integra, vean ustedes, entre 15 y 30 parámetros. Habíamos indicado de que cuando se realiza un hemograma de tipo manual, solamente nos reporta unos 5 o 10 parámetros a máximo, ¿verdad? Entonces, ese estudio manual pues ya resulta muy obsoleto y no nos dan datos completos para hacer el análisis y realizar un diagnóstico adecuado, entonces, ¿verdad? Entonces, mientras aplicamos ya este tipo de hemogramas por generaciones, es decir, entre la segunda y tercera generación, que es el método Coulter con citometría de flujo, y también tenemos, y con la gráfica de los histogramas, y una tercera o una cuarta generación que son la de los dispersogramas,
en este estudio se va a aplicar ya la citometría de flujo y ellos son los que nos van a reportar la cantidad de parámetros entre 15 y 30. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de estudios? Cuando tengamos algún diagnóstico que podamos complementar, como por decirles un linfoma, una leucemia, una gamapatía, un mieloma. Entonces, en ese tipo de diagnósticos, sí podemos solicitar este tipo de estudios donde nos van a reportar una adecuada y una cantidad adecuada entonces de datos y de parámetros que nos hacen ya el diagnóstico mucho más fácil. Vean ustedes de que los usos de la biometría hemática son múltiples, pero el seguimiento de los pacientes con quimioterapia y radioterapia del diagnóstico de enfermos con síndrome anémico, febril o purpúrico son los más frecuentes. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve el hemograma? Ya habíamos indicado, nos sirve para determinar el pronóstico, ¿verdad? Y la calidad de tratamiento que estamos haciendo y si existe una buena respuesta a este tipo de tratamiento. Vean ustedes, esta es la cantidad de información que nos proporciona un estudio cuando hacemos la de segunda y tercera generación o de cuarta y quinta generación de hemogramas. Y vean ustedes la cantidad de datos que nos proporciona un hemograma, ¿verdad? Y dentro de ellos tenemos el recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular media, ancho, o sea, el ADE, el recuento de reticulocitos, la fracción de reticulocitos inmaduros, hemoglobinas reticulocitaria. Dentro de los componentes leucocitarios, vean ustedes la cantidad de reticulocitos, o perdón, de granulocitos inmaduros, el recuento diferencial de leucocitos. O sea, la gran cantidad entonces de datos que nos proporcionas que en sí ya nos están orientando adecuadamente para hacer el diagnóstico. Nos vamos a referir ahora en lo que es la serie roja, es decir, el eritrograma. Me anticipo a ello, entonces, decir de que un hemograma de segunda y tercera generación y de cuarta y quinta generación está constituida por tres componentes, ¿verdad? O tres grupos, diremos así. Una agrupación primaria, que es la del leucograma, una segunda, que es el eritrograma, y una tercera, que es el plaquetograma o trombocitograma. Entonces, en el primer grupo estuvieran los leucocitos. Vamos a saltarnos entonces a la serie roja y es el eritrograma. Y en el eritrograma no es nada más que la sección del hemograma que va a evaluar el eritrón. Vean ustedes. Entonces, en la segunda porción vamos a ver posteriormente un cuadro para determinar entonces de que en esta gráfica del eritrograma, o perdón, de la segunda y tercera generación, ¿verdad? En el eritrograma lo que se está evaluando es el eritrón, que ya saben que es el eritrón, no es nada más que la unidad funcional, ¿verdad? De la hematopoiesis y de la eritropoiesis. Y va a abarcar de entre 25 y 30 mil millones de eritrocitos circulantes y el tejido eritropoyético de la médula ósea que le da su origen. Entonces, de esta cierta forma nos está originando o nos está haciendo el análisis del eritrón fijo y del eritrón circulante. Y el eritrograma está compuesto por parámetros básicos, ¿verdad? Presentes en todos los hemogramas y por nuevos parámetros que son derivados de la incorporación de autoanalizadores de hematología al laboratorio clínico. Entonces tenemos ustedes que ya conocen los datos ya fijos, que ya conocen ustedes, es decir, el hematocrito, la hemoglobina, glóbulos rojos, las constantes corpusculares, y a ello se va a añadir todo lo que es entonces el resto de estudios que estamos fijando, es decir, el ADE, el recuento de reticulocitos, la dosificación de hemoglobina, etcétera, etcétera, que ustedes van a pedir o van a tener ya de los datos cuando soliciten un laboratorio más completo. Y estos sean los parámetros básicos, ¿verdad? Se está viendo la imagen, ¿verdad? Sí, doctor. Y estos son los parámetros básicos
y ya les había explicado, dentro de ellos está el recuento de eritrocitos, el hematocrito, la hemoglobina y lo que son los índices eritrocitarios o llamados también constantes corpusculares. Y dentro de estos índices eritrocitarios teníamos los índices primarios y secundarios. Y a ello nos vamos a referir lo que es entonces los índices, o sea, las constantes corpusculares. Y el estudio de la morfología del eritrocito en sangre periférica también se hace parte del integral del eritrocito o dentro del eritrogramo, ¿verdad? Cuando tengamos entonces un ADE alterado o un ADE modificado, tenemos que pedir entonces ya un estudio de frotis periférico o de morfología globular, que eso nos hace, nos indica de que está habiendo un trastorno de homogeneidad o de heterogeneidad de la médula ósea. Si yo digo heterogéneo, me estoy refiriendo a que está existiendo células con aniso o poiquilocitosis. Y ello entonces ya me está haciendo una orientación a una determinada patología, ¿verdad? Cuando yo tengo entonces un estudio o una alteración del AD, tendré que fijarme entonces lo que es los basófilos, los monocitos, lo que es las células, ya sea leucocitos, eritrocitos y plaquetas, para hacer el diagnóstico ya de una posibilidad diagnóstica de lo que es el síndrome mieloproliferativo. Y dentro del síndrome mieloproliferativo habíamos indicado, tenemos 4 patologías y estaba la policitemia vera, la leucemia mieloide crónica, lo que es la trombocitosis esencial y la mieloptisis o mielofibrosis. Para ello, entonces, tenemos que evaluar lo que les había referido. Y esta era entonces las constantes, ¿verdad? Las constantes corpusculares o también llamados índices eritrocitarios primarios y secundarios. Nos vamos a referir rápidamente, nos estamos quedando con poco tiempo y los índices primarios van a ser entonces la determinación de hemoglobina, el hematocrito, el número de eritrocitos y nos sirve para hacer el diagnóstico de normalidad, vean ustedes, de normalidad de una anemia o de una policitemia en el paciente. Habíamos indicado de que esto no nos servía mucho porque era parte de lo que era la definición convencional de anemia. Lo que nos interesaba sí a nosotros era la definición funcional de anemia y que decía de que el déficit de hemoglobina, hematocrito y el número de eritrocitos estaba dependiendo de la calidad o del aporte o de la satisfacción de las necesidades fisiológicas que tenía el organismo. Si estas células proporcionaban un adecuado aporte de oxígeno hacia los tejidos, hacíamos entonces de que estaba normal. Pero si eran insuficientes, estaba generando un trastorno de hipoxia, lo que determinaba de que estábamos pensando en un cuadro de tipo anémico. Los índices hematimétricos secundarios, ¿verdad? Son pues las constantes corpusculares. Ya conocen ustedes el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular. Y estos índices se van a calcular a partir de los índices primarios, ¿verdad? Entonces los índices primarios, los secundarios o las constantes corpusculares se van a calcular a partir de los índices primarios. Veamos entonces cómo se van a obtener estos índices hematimétricos secundarios. Vean ustedes, la concentración de hemoglobina corpuscular media de 30 a 37, el volumen corpuscular de 80 a 95 y la hemoglobina corpuscular de 20 a 34 picogramos. Y no es nada más que la hemoglobina por 100 sobre hematocrito. El hematocrito por 10 por el número de eritrocitos. Y la hemoglobina por 10 por el número de eritrocitos, que son las constantes que estamos refiriendo. Y aquí tenemos, vean ustedes, de que los índices hematimétricos son los resultados de la relación entre los valores problema y los valores normales. El valor normal de todos ellos siempre va a ser 1 más 1, 0, 1. ¿Y qué dice el índice volumétrico? Cuando me refiero al índice volumétrico, no es nada más que el volumen corpuscular medio.
¿verdad? El índice volumétrico es el índice corpuscular o el volumen corpuscular medio. Y es el volumen corpuscular medio problema sobre el volumen corpuscular normal, que es igual a 1. El índice colorimétrico nos va a indicar qué es la hemoglobina corpuscular media, ¿verdad? Y esto se saca de la hemoglobina corpuscular media problema sobre la hemoglobina corpuscular normal, que es igual a 1. Y el índice de saturación no es nada más que la concentración de hemoglobina corpuscular media problema sobre la concentración de hemoglobina corpuscular normal. Todos estos son 1. Y estos índices se van a aplicar para la clasificación hematimétrica de las anemias. Ven ustedes por qué es importante entonces los índices secundarios, porque nos determina la clasificación hematimétrica de las anemias. Esto ya no vamos a ver, vean ustedes de que son valores de referencia y de acuerdo entonces a la población, ¿verdad? De 1 a 15 días, de 16 a 31 días, de 1 a 12 meses, de 1 a 5 años, de 6 a 14 años, mayores de 15 y mayores de 15 años en varones. Esto entonces vamos a obviar porque ya conocen ustedes y los nuevos valores de los glóbulos rojos o, perdón, de las células que se refieren en cada hemograma son estos, ¿no? El ancho de distribución o el AD, el histograma de los eritrocitos, el cuento de los reticulocitos, fracción de reticulocitos inmaduros y hemoglobinas reticulocitarias. Vean ustedes, también vamos a observar este tipo de valores en el hemograma. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de biometría. Y vean glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito en una anemia por deficiencia de hierro, es decir, una anemia por déficit de hierro. Tenemos de que estos glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito están descendidos, ¿verdad? Aquí descendidos. Las constantes corpusculares descendidas o pueden ser entonces ligeramente modificadas y los reticulocitos normales o ligeramente aumentados, los leucocitos normales y el frotis, hipocromía, microcitos, anisocitosis o poiquilocitosis, ¿verdad? Y las plaquetas normales. Y otro tipo de estudios que nos van a referir dependiendo entonces a lo que ustedes vayan pensando. Tenemos otras, el diagnóstico de anemia megaloblástica, vean ustedes, aquí tenemos glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito descendido, las constantes corpusculares, como son la hemoglobina corpuscular, el volumen de corpuscular está aumentado, entonces tengo macrocitos. Y tenemos la hemoglobina y la concentración de hemoglobina pueden estar normales, reticulacinos normales o ligeramente aumentados, y aquí tenemos en la diferencial y en el frotis de que pueden estar ligeramente aumentados con eritrocitos nucleados, macrocitos y macropolicitos. Vean ustedes de que es importante este tipo de análisis que se realizan en los estudios de hemograma. En la plástica ya saben ustedes de qué cosa vamos a encontrar en la plástica. Glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito disminuido. Las constantes corpusculares normales, reticulocitos normales o ligeramente aumentados, y lo que nos interesa es la diferencial, ¿verdad? De que pueden estar bajos o aumentados o pueden estar normales y las plaquetas están disminuidas. Entonces, tanto glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos están disminuidos en la anemia plástica. Ya nos vamos a referir porque ya no tenemos tiempo. Y esto es lo que nos interesa a nosotros ahora hablar de leucemia aguda. Vean ustedes, glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito descendido, constantes normales, reticulocitos normales o ligeramente. Los leucocitos pueden estar bajos o normales o ligeramente aumentados. Lo que nos interesa entonces son la presencia de blastos, ¿verdad? Y una neutropenia absoluta, ¿verdad? Entonces, las células inmaduras en sangre periférica, eso sí ya nos está reportando de que está existiendo una leucemia aguda. Aquí, y esta otra que nos interesa para ver de lo que son las púrpuras, ¿verdad? Y en la púrpura no es nada más que los glóbulos rojos blancos están normales, los retículas constantes están normales, y lo que nos interesa es de que las plaquetas están alteradas, están bajas.
¿verdad? Y otro tipo de estudios van a ser el aspirado de médula ósea, que puede estar normal. Entonces hablamos de una púrpura trombocitopénica. Entonces con esto estamos hablándole todo lo que sabe, lo que es de lo que es hemograma, y si tuvieran alguna duda, estoy listo para responderles. Gracias.